Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Si el señor Tomás Uribe está metido en la misma operación que el señor Cadena, de planificar un montaje judicial en contra del abogado Miguel Ángel del Río y en contra mía, lo voy a denunciar penalmente. Aquí está. Esta es la imagen del día. La invitación que el senador Iván Cepeda, víctima del caso Uribe, le hizo a Tomás, hijo del condenado expresidente, de encontrarse en la vía de la justicia si el hijo de Uribe tiene algo en su contra. Cepeda también indicó que si Tomás Uribe está participando en algún montaje en su contra, lo denunciará penalmente. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1. A esta hora, el INPEC analiza cuál sería el centro de reclusión que se haría responsable de vigilar la detención domiciliaria de Álvaro Uribe. Las víctimas del caso Uribe le dijeron a Noticias 1 que esperan que la seguridad de la jueza Heredia sea reforzada y también la de ellos por temor al entorno de Uribe. Con la condena al expresidente, ¿qué podría pasar con el excongresista Álvaro Hernán Prada, investigado por presuntamente haber presionado a testigos para favorecer a Uribe? Antiguos máximos jefes de las FARC pidieron perdón por los secuestros que ordenaron. Las víctimas le piden acciones firmes a la JEP. ¿Y en qué tal esto? Una inspectora de policía estaría viviendo en una casa remodelada sin permisos de ella. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Funcionarios del INPEC, que hacen parte de la cárcel más cercana a la propiedad donde vive el condenado Álvaro Uribe, son los encargados de reseñar, es decir, identificar en detalle, con huellas y fotografías, al exmandatario en su prisión domiciliaria. Condenar a Álvaro Uribe Vélez a la pena principal es de 144 meses de prisión o lo que es lo mismo 12 años de prisión. Tras la decisión de condenar y cobijar con detención domiciliaria inmediata al expresidente Álvaro Uribe por su responsabilidad en los delitos de soborno y fraude procesal, el INPEC está a la espera de la boleta de encarcelación del ex senador. Evite la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena. Una vez Uribe pague la caución de 5.964.000 pesos al Centro de Servicios Judiciales de Río Negro, Antioquia, tendrá que suscribir la diligencia de compromiso y se librará la boleta. El establecimiento carcelario encargado de su vigilancia lo trasladará a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria. El acusado podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su resocialización. Entre las cárceles que podrían encargarse del cumplimiento de la pena de Uribe están Bellavista, El Pedregal o La Ceja, que son cercanas a su domicilio, o el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelaria de Montería, que se encargó de su anterior privación de la libertad. Esta medida es proporcional al comparar la gravedad del delito, la confianza ciudadana resquebrajada frente al Estado de Derecho y la imparcialidad judicial embestida con los delitos pagados. Durante la reseña, Uribe tendrá que identificarse, se le tomarán las huellas y una foto con el número único de identificación de privado de la libertad. Condenado y hoy reo Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con fuentes del INPEC, el expresidente no tendrá que usar brazalete. Sin embargo, según el fallo, en su lugar de residencia las autoridades harán los controles para determinar que sí cumple con su medida de aseguramiento. Se trató de un agravio que amerita una postura ejemplarizante de garantizar que la Administración de Justicia no sea objeto de manipulación. La medida de aseguramiento se mantendrá hasta que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie frente a la apelación de la defensa del condenado. No feliz, pero de todas maneras, gracias, señora juez. Las víctimas del caso Uribe temen por la seguridad de la jueza Sandra Heredia y denuncian que organismos de inteligencia extranjeros estarían realizando maniobras para relacionar a Iván Cepeda con operaciones de narcotráfico. Aunque la decisión de condenar y privar de la libertad a Álvaro Uribe es calificada como un fallo histórico por sus víctimas en este proceso, ellas también manifiestan preocupación por su seguridad. Lo que hay es un riesgo enorme de que Uribe, a través de su entorno, lesione gravemente a las personas que están involucradas o estamos involucrados en este juicio. Comenzando por la señora jueza Sandra Heredia. De hecho, en redes sociales han sido publicados mensajes amenazantes contra la juez Sandra Heredia. Uno de los que más ha llamado la atención es el de Nicolás Jurado Monsalve, un exguerrillero de las FARC. Bueno, gente, sabemos dónde vive la familia de esta juez
corrupta. Coincidencialmente, el exguerrillero Jurado Monsalve fue testigo a favor de Uribe el pasado 19 de mayo y exactamente 2 meses después, el 19 de julio, recibió su carnet del Centro Democrático. Él quería retractarse de las acusaciones que había hecho en contra de Álvaro Uribe. Ayer Uribe le dijo a la jueza Heredia que no le aceptaba que se metiera con su familia y en su apelación atacó a la funcionaria, lo que alertó a las víctimas. No hay respeto por la jueza Heredia, sino todo lo contrario, una persecución planificada que busca no solamente vengarse de ella, sino también intimidar a los jueces que tienen que decidir la segunda instancia. En cuanto al mensaje de Tomás Uribe, hijo del condenado, en el que invitó a Cepeda a entregarse a las autoridades, el senador afirmó que es una prueba de los montajes judiciales que se harán en su contra. Si él tiene alguna denuncia que hacerlo, que la ponga. Y si quiere nos vemos en los tribunales, como lo hice con su padre. Y el señor Tomás Uribe está metido en la misma operación que el señor Cadena, de planificar un montaje judicial en contra del abogado Miguel Ángel del Río y en contra mía, lo voy a denunciar penalmente. Noticias 1 confirmó que a la jueza Sandra Heredia ya se le reforzó su seguridad en conjunto con la UNP y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. La condena contra Uribe puso a hablar a todo el mundo político del país. Incluso se anuncian movilizaciones para la semana próxima. Señora juez. Al conocerse la condena de 12 años de prisión domiciliaria a Álvaro Uribe, se manifestaron de inmediato diferentes actores políticos, entre ellos el presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de X al parecer quiso decir no estar de acuerdo con la privación de la libertad del exmandatario, pero sí lanzó consejos a quien le tocaría pagar la pena en su domicilio. El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina en años que son de descanso y amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos. Desde el Centro Democrático las voces no se hicieron esperar para respaldar a su jefe político. Esto no es justicia, es política disfrazada de todo. Estamos con Uribe, somos millones y saldremos a las calles. Esto no se trata de un fallo en derecho, se trata de un trofeo político que hace mucho rato anhelaba la izquierda. En el pacto histórico opositor a las ideas uribistas también hubo pronunciamientos. Lo más importante es que se abre un camino para que Álvaro Uribe les responda por todas las acusaciones que existen en su contra por graves violaciones a los derechos humanos. Nadie puede estar por encima de la justicia, inclusive un expresidente de la República. Segundo, que aquí no hay un ánimo de venganza. Desde otros partidos también aprovecharon la decisión contra Uribe para dar su posición. Resulta paradójico que en la misma semana que el gobierno presenta un proyecto de ley para excarcelar quienes han cometido delitos graves, una juez por ese delito condena a un expresidente por esa pena. No nos alegramos porque somos humanos, pero estos delitos comunes fueron cometidos por una persona ejerciendo el poder del Estado. Y eso es lo delicado. Mientras que Petro asegura que es la hora de la libertad, la dirección del Centro Democrático convocó a una movilización el próximo 7 de agosto como apoyo al convicto expresidente Álvaro Uribe. La condena contra Álvaro Uribe recuerda que uno de sus hombres más cercanos, el excongresista del Centro Democrático y presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, tiene cuentas pendientes con la justicia por sobornos a testigos, el mismo caso de Uribe. No feliz, pero de todas maneras, gracias, señor. Con la condena a 12 años al expresidente Álvaro Uribe, se desprenden cuestionamientos en contra del actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, postulado por el Centro Democrático y quien está siendo procesado por la Corte Suprema por el delito de soborno a testigo en actuación penal en calidad de cómplice. Por el presidente Uribe es muy fácil. Prada fue acusado en agosto de 2022 porque cuando era representante de la Cámara, según el expediente, buscó por orden del expresidente Uribe a Carlos López Callejas, alias Caliche, para ejercer presión contra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y que éste se retractara de sus señalamientos al exmandatario acerca de sus presuntos nexos con las autodefensas. Recibió mensajes de texto y de voz vía WhatsApp de su amigo Carlos Eduardo López Callejas desde Neiva, Huila, los días 21 y 22 de febrero de 2018. Según el escrito de la Corte,
Monsalve, testigo clave dentro de la condena contra Uribe, fue contactado para este propósito. Concretamente, el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, de parte del expresidente y senador para ese momento, Álvaro Uribe Vélez, el 20 de febrero lo habían buscado para que por su intermedio consiguiera que Monsalve grabara un video retractándose de las declaraciones que ha venido realizando en los procesos que se adelantan contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Según las conversaciones en chats y videos en manos de la Corte, Monsalve no accedió a grabar ni firmar ninguna carta, advirtiendo que no estaba dispuesto a cometer el delito de falso testimonio. Medio de prueba que necesitaban con urgencia para aportarlo a la Corte el día viernes 23 siguiente, al tiempo que en esos mismos días fue requerido en visita de abogado por Diego Javier Cadena, quien con el mismo propósito refirió venir en representación de Álvaro Uribe Vélez. Prada, quien es el ponente en el Consejo Nacional Electoral en las investigaciones contra la campaña presidencial de Petro, había renunciado al fuero de congresista en 2021 para ir a la justicia ordinaria como Uribe, pero le fue negada la pretensión. Solicitar los antecedentes que registre. El juicio contra Prada, que comenzó en mayo del año pasado, en donde ya se decretaron pruebas legalmente recaudadas, continúa bajo estudio y a la espera de la decisión final que adopte el alto tribunal. Las confrontaciones entre uribistas y petristas se han incrementado desde el lunes, cuando la juez Sandra Heredia declaró culpable a Álvaro Uribe. Algunos de ellos han propuesto incluso continuar los enfrentamientos hasta en la JEP. Los choques entre los dos sectores se presentaron en el Congreso, en donde representantes de las bancadas de gobierno y de oposición tuvieron opiniones contrarias sobre un tema planteado por el presidente Petro, que fue invitar a Álvaro Uribe a presentarse ambos ante la JEP. Así que puede usted proceder, expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad. Estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP. La izquierda radical, Petro, las FARC han soñado con llevar al expresidente Álvaro Uribe Vélez a la JEP. Entonces ahora lo están diciendo porque tienen el gobierno sin ningún tipo de vergüenza. Se acabaron las curules del Congreso de las FARC sin una sola sanción y ahora la injerencia del petrosantismo es decirle a Uribe váyase a la JEP. Pero a los representantes del pacto histórico sí les suena la idea. El expresidente Uribe ya no es un imputado, sino que es un condenado. Y creo que cuando avanza la verdad, pues la Jurisdicción Especial de la Paz tiene un propósito principal, es avanzar en tema de verdad. Alguien nos debe responder por el tema del Aro, de Guacharacas, la creación de grupos paramilitares a través de las Convivir. La búsqueda de la verdad de lo sucedido en Colombia en las últimas décadas motiva la invitación de los congresistas del pacto. Siquiera creamos las Convivir. Mire, las apoyé con el mismo criterio con que he apoyado que hoy tenga Colombia cerca de 4 millones de cooperantes. Y qué bueno ha sido esa política de cooperación ciudadana con la fuerza pública. ¿Cuáles fueron las orientaciones de parte del comandante en jefe de las fuerzas militares a militares como Montoya, que están procesados en esos macroprocesos que lleva la JEP, cuando se pedían carrotanques, ríos de sangre y que se han configurado una de las expresiones más fuertes sobre los falsos positivos? Por ahora, ningún presidente puede ser procesado ante la JEP, pero sí podrían concurrir en calidad de testigos. Algunos de los antiguos miembros del secretariado de las FARC pidieron perdón en la audiencia de verdad y reparación ante la JEP por los secuestros que ordenaron. En septiembre se conocerá la sentencia en su contra. Nosotros pedimos perdón a las víctimas aquí presentes y a las ausentes. De esta forma, algunos exmiembros del secretariado de las FARC, en medio de la audiencia de verificación de la JEP, le pidieron perdón a quienes por años vivieron el drama del secuestro ordenado por ellos. Los comparecientes presentes se comprometieron con la reparación a las víctimas. Seguir aportando verdad y desarrollando acciones reparadoras en todo el territorio. Algunas acciones de reparación no han sido acogidas por las víctimas porque las consideran irrisorias. Es una batería sanitaria para una escuela. Acabamos de escuchar una batería sanitaria en un corregimiento. ¿En qué restaura la vida de las víctimas? Otras víctimas llamaron la atención de la JEP por la forma como se está aplicando la justicia a los comparecientes. El proceso se realizó beneficiando únicamente a los victimarios, a los criminales de las FARC. Hay más privilegios o beneficios hacia los victimarios que hacia las víctimas. Por esta razón, algunos abogados de las víctimas pidieron la expulsión de los procesados de la jurisdicción. Si incumplen, deben ser sancionados. También las víctimas lo requieren y lo reclaman permanentemente. El tribunal emitirá en septiembre la primera sentencia contra el último secretariado de las FARC por 21.000 casos de secuestro. Esta audiencia busca
que las sentencias sean cumplibles. A la cita no asistieron ni Rodrigo Londoño ni Rodrigo Granda por temas de salud. Víctimas de las FARC criticaron a la JEP porque no ha sido efectiva ante las verdades incompletas que han narrado los jefes de esa extinta organización. Un día, 5 hombres llegaron a mi casa, me pusieron una capucha y me montaron en un carro y me llevaron. Este es el relato de uno de los sobrevivientes de los más de 20.000 secuestros ejecutados por las extintas FARC que hoy son juzgados por la JEP. Me maltrataron, violentaron mi vida, me torturaron, me violaron, a la cual perdí la dentadura y tengo cirugía en el ano. Integrantes de la entonces guerrilla de las FARC se ensañaban contra miembros de la comunidad LGBTI. Me utilizaban, me colocaban los fusiles y si yo hablaba me mataban mi familia. Yo de miedo me quedaba callado y yo decía mejor mátenme. Pero también abusaron de niños, niñas y adolescentes reclutados por ellos. Desgarraron nuestras almas y nuestros vientres, nuestros cuerpos fueron instrumentos de guerra para los más bajos instintos. Otra de las víctimas que intervino en la audiencia cuestionó a la justicia por su actuar contra los exintegrantes del secretariado. También utilizaron el secuestro y la tortura con fines económicos, donde muchas de estas víctimas pagaron el rescate, pero aún sus seres queridos no se los han devuelto. Al unísono, las víctimas rogaron como desde el principio justicia. Yo quiero es la verdad para poder descansar. Estos rostros, algunos ocultos, devastados por la guerra, le piden al Tribunal de Paz sanciones justas. Hace 2 meses, Gustavo Bolívar se separó del gobierno en medio de regaños públicos de su jefe, el presidente. Esta semana, Petro, aclarando que en miras a las elecciones no puede haber divisiones, bajó el tono e invitó a Bolívar a no volverse a golpear. Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros. Eso ya lo ha hecho la izquierda desde que yo era bebé. El presidente Gustavo Petro invitó al precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, a unirse alrededor del proyecto progresista de cara a las elecciones del próximo año. Y espero que vengan otros 4 años más. 4 años más del proyecto popular en Colombia. Bolívar fue consultado por Noticias 1 sobre la invitación de Petro. Dijo que no hay diferencias personales con él, pero que sí tiene reservas con quienes llegan al pacto. Él busca, dentro de sus conveniencias políticas, que los candidatos pues no dividamos, no peleemos entre nosotros y que estemos muy abiertos a recibir alianzas de otros sectores. Pues tengo que reconocer que en un pasado reciente he sido no sectario, pero sí muy quisquilloso con la entrada de ciertos personajes al pacto histórico. A finales de abril, cuando Bolívar presentó la renuncia al DPS para no inhabilitarse con miras a las elecciones presidenciales de 2026, Petro arremetió contra él en un evento en Tibú, norte de Santander. Pues ya los que renunciaron. Nunca he tenido un solo problema, ni de mí hacia él, ni de él hacia mí, solo tiene mi lealtad. Pero el distanciamiento político es porque él quiere que el pacto histórico siga gobernando. Ya la prensa ya debe estar titulando. Petro dijo que otros 4 años más. Bolívar tuvo sus reservas por la llegada de Daniel Quintero al proyecto progresista. Si uno está luchando contra la corrupción y por el cambio, pues uno quisiera que todo fuera con ángeles, ¿no? Pero ya uno se da cuenta que la política es con ángeles y con demonios también. Aún Quintero no define si participa en la consulta del pacto en octubre o en la del Frente Amplio en marzo próximo, pero Bolívar acoge cualquier posibilidad después del llamado presidencial. El decreto que el gobierno Petro expidió esta semana para implementar un nuevo modelo de salud sin que la reforma haya sido aprobada por el Congreso encendió las alarmas entre pacientes, gremios y expertos que advierten incertidumbre jurídica, operativa y financiera. Con este decreto expedido esta semana, el Ministerio de Salud busca introducir cambios al sistema sin pasar por el Congreso. Aunque no reemplaza la reforma en trámite ni modifica el esquema de aseguramiento, sí implementa un enfoque territorial y preventivo, lo que ha generado preocupación entre usuarios y gremios por posibles riesgos en la atención. La mayor preocupación es la falta de claridad sobre cómo se articulará el nuevo modelo. Hay que poner atención, es sin duda alguna el proceso de articulación.
¿Qué va a pasar también? Es decir, ¿cuáles son las garantías de la continuidad en la prestación de servicios? Creo que eso es también clave. ¿Y quién va a estar encima también, digamos, en los escenarios de vigilancia? El decreto también enciende las alarmas entre los pacientes, quienes temen que el nuevo modelo, lejos de mejorar el acceso, lo puede agravar. Crea un caos para implementar en un año cuando este gobierno ya casi está saliendo y cumple el objetivo, que es seguir destruyendo el país en una discusión bizantina, crea más caos, más incertidumbre. ASEMI, el gremio que agrupa las EPS, anunció una demanda de legalidad al nuevo modelo de salud al considerar que genera inseguridad jurídica. Pretende financiar un nuevo modelo con recursos que ya hoy son insuficientes. Esto genera inseguridad jurídica, agrava la crisis de atención y pone en riesgo a miles de colombianos. Desde ASEMI advertimos, no se puede transformar el sistema por decreto, sin garantías. Sin embargo, desde la red hospitalaria pública se ve con buenos ojos este cambio. Vemos con muy buenos ojos la expedición de este decreto, mediante el cual se adopta un nuevo modelo de salud para todos los habitantes del territorio nacional. Y es muy importante porque en él se encuentran contenidos los pilares fundamentales de un nuevo sistema de salud más pensado en la gente. Un sistema que ofrece atención a través de redes integradas e integrales de servicios de salud, con la integración de la red pública y la red privada. El decreto abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del sistema de salud. Crece la tensión entre el gobierno y el Banco de la República por el manejo de las tasas de interés. En lo corrido de 2025, el emisor solo ha hecho un recorte y decidió mantenerlas en 9.25%, lo que generó críticas del presidente Petro, quien acusa a la Junta de frenar el crecimiento económico con fines políticos. En lo que va de este año, la Junta Directiva del Banco de la República solo ha hecho una reducción en las tasas de interés, que actualmente se mantienen en 9,25%. En su más reciente reunión, el emisor decidió mantenerlas estables contra las expectativas de analistas y del propio gobierno, que anticipaban una disminución de al menos 25 puntos básicos. Manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión tomada. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Banco de la República. La Junta Directiva no ha bajado la tasa de interés real, que es lo que importa. Como afirmó públicamente el doctor Leonardo Villar, la tasa de interés real ha subido para detener el crecimiento económico con un propósito político. Desde la academia se advierte que la situación fiscal limita el margen de acción del emisor. Esta situación definitivamente no coadyuva a los incentivos para que el Banco de la República tenga espacio de seguir reduciendo la tasa de interés. Y se ve como un efecto colateral de la política fiscal tan laxa que el Ministerio de Hacienda ha tomado la decisión de incorporar. El Centro de Estudios Económicos ANIF coincide en que la situación fiscal actual interfiere con la política monetaria. Podría seguir haciéndolo en el mediano plazo. Y es probable que en los próximos meses sean las consideraciones fiscales las que vuelvan a generar una imposibilidad de bajar tasas a un mayor ritmo, porque el Banco de la República tiene que, de alguna manera, tomar acciones de política monetaria. Para la ANIF, no solo es preocupante la lentitud en la reducción de tasas, sino el nivel en el que podrían estabilizarse. Nos preocupa no solo el ritmo de descenso, sino que la tasa a la cual finalmente se estaciona el Banco de la República sea mucho más alta por consideraciones del tema fiscal. La próxima reunión para revisar las tasas de interés será el 30 de septiembre. ¿Cuál es la esperanza de vida de los colombianos? Esto es lo que indican los indicadores. El más reciente informe de las Naciones Unidas sobre división de población clasificó la esperanza de vida de los habitantes de 201 países. En el primer lugar ubicó a Hong Kong con 85.7 años. En el segundo lugar, Japón con 85 años. En el último puesto quedó Nigeria con 54.7 años. Y Colombia quedó en el puesto 61 con una esperanza de vida de sus habitantes de 78 años. Esto indica que la esperanza es lo último que se pierde. Esto es lo que indican los indicadores. ¿Cómo manejar las finanzas en pareja sin que se vuelva un problema? Aquí les damos 4 claves para construir en equipo y cuidar tanto el bolsillo como la relación.
Las finanzas en pareja requieren confianza, planificación y acuerdos claros. Hablen sin filtros sobre dinero, ingresos, deudas, hábitos y prioridades. La transparencia financiera es tan importante como la emocional. Definan un presupuesto conjunto, establezcan responsabilidades, gastos fijos y metas de ahorro. Que ambos sepan qué se paga, cuánto y por qué. Ahorren con propósito, ya sea un viaje o su primer apartamento. Ahorrar juntos fortalece el compromiso. Evalúen y ajusten con frecuencia. Las finanzas cambian y la relación también. Revisen sus planes cada mes y mantengan el diálogo abierto. Una pareja que habla de dinero toma mejores decisiones, porque amar también es planear y ahorrar en equipo. Un grupo de ingenieros desarrolló un método divertido para aprender historia de Colombia, sumergiendo a los estudiantes en eventos del pasado a través de la realidad virtual. Con realidad virtual, estudiantes del programa de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca crearon 2 videojuegos para facilitar el aprendizaje de la historia colombiana. Los ingenieros diseñaron estos primeros juegos enfocados en la recreación de momentos claves de la abolición de la esclavitud y la separación de Panamá. Hicieron uso de metodologías ágiles como la Zoom, que es específica para el diseño de videojuegos. A partir de ello, pues se empezó a indagar acerca de qué herramientas, qué ambientación podría ser factible para poder llamar la atención de los estudiantes. Estos nuevos modelos de aprendizaje les permiten a los estudiantes la inmersión en eventos históricos a través de misiones representando a patriotas de la época, muy parecido a videojuegos tradicionales. En cuanto a programación, lo que más se buscó es en cuanto a, digamos, de qué forma se pueden hacer acertijos de forma de programación, o de qué otra forma se puede entretener. Digamos, en nuestro juego nosotros lo hicimos también en cuanto a combates. Además de brindarles conocimientos históricos a los estudiantes, estos videojuegos les permiten explorar nuevos campos de estudio sin depender exclusivamente de la teoría tradicional. Por abuso sexual, un juzgado penal de conocimiento en Florencia, Caquetá, condenó a 32 años de prisión a Manuel Ranoque, padrastro de los niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva. Yo de mi parte yo estoy muy tranquilo porque yo sé que no tengo que ver nada con esto. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, Ranoque agredió sexualmente a su hijastra durante 3 años en un resguardo indígena en Caquetá. El padrastro intimidaba a la menor para que no revelara lo que sucedía. Las autoridades conocieron de la situación cuando la niña fue rescatada de la selva de Guaviare en junio de 2023. Ranoque fue condenado por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años. Este es Noticias 1, la red independiente. El Fondo Rotatorio de la Policía contrató en 2022 la compra de 39 visores nocturnos para el Comando de Operaciones Especiales por un valor de 7.000 millones de pesos. Ya pasaron 2 años y medio y el contratista no se los ha entregado. El 3 de noviembre de 2022, el Fondo Rotatorio de la Policía adjudicó a la Unión Temporal ATG-ATN la compra de 139 visores nocturnos para el Comando de Operaciones Especiales COPES por un valor de 6.977 millones de pesos y debían ser entregados a conformidad el 5 de diciembre de ese año. El mismo día que se debían entregar los aparatos de uso militar, la policía benefició a la Unión Temporal para que se extendiera el plazo de entrega al 22 de diciembre, luego al 31, después al 30 de abril de 2023 y así sucesivamente se completaron 5 prórrogas. Las partes suscribieron la prórroga número 5 al contrato de compraventa número 138-1-2022, extendiendo plazo de ejecución hasta 30 de junio de 2023. Noticias 1 consultó al Fondo Rotatorio de la Policía y la entidad señaló que en ese entonces, por falta de eficiencia y diligencia, en la que se incluyen silencios administrativos, la Unión Temporal pudo continuar con la ejecución del contrato. 11 meses después, en esta comunicación, el Comando de Operaciones Especiales explicó las razones por las que no recibió a conformidad los visores nocturnos el 8 de noviembre de 2023. Se informa que no se presenta recibo por parte de la Policía Nacional de los visores nocturnos, por cuanto no cumplen con las especificaciones técnicas y licencias requeridas, circunstancias que el COPES puso en conocimiento de Forpo. El 30 de abril de este año, el Fondo Rotatorio de la Policía archivó el proceso sancionatorio a la Unión Temporal ATN-ATG y le dio
abrió un nuevo plazo para entregar los visores nocturnos hasta el próximo mes de agosto. Debido a la suscripción del contrato de transacción celebrado el 24 de diciembre de 2024, el cual novó las obligaciones inicialmente pactadas en el referido contrato y resolvió de manera extrajudicial el conflicto surgido entre las partes. La policía señaló que el contratista se comprometió a entregar como compensación por sus constantes incumplimientos 3 visores nocturnos adicionales, pero hoy, 2 años y 7 meses después de haber firmado un contrato de compraventa, el COPES continúa sin los 39 elementos de uso militar que debió recibir a satisfacción el 5 de diciembre de 2022. El 19 de octubre serán las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud. Muchos de los jóvenes entre 14 y 28 años que votarían podrían perder esa oportunidad porque no han reclamado sus cédulas en las sedes de la registraduría. A partir del próximo lunes, la registraduría extenderá su jornada en todos los municipios del país con el fin de que los jóvenes reclamen sus documentos de identidad para participar en las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud. Todas las registradurías del país, las registradurías municipales y las registradurías auxiliares van a estar habilitadas hasta las 5:30 de la tarde para reclamar los documentos. Esta jornada de entrega de documentos normalmente es hasta las 4 de la tarde. La registraduría advirtió que reposan en sus instalaciones documentos de identidad, incluso del año pasado, que los jóvenes no han reclamado. Muchos han tramitado su tarjeta de identidad, su nueva cédula de ciudadanía, quienes cumplieron la mayoría de edad o quienes perdieron la cédula y tramitaron el duplicado, encontraron esa primera cédula y nunca reclamaron el duplicado. Acérquense a la registraduría que hasta las 5:30 de la tarde los vamos a estar esperando. Los jóvenes podrán votar con la cédula digital, pero primero deben ir por la versión física para activar la digital. Si es la cédula digital, pues aprovechamos, reclamamos la versión física, pero además de una vez activamos la versión digital en el celular para que también la puedan utilizar. Además de los jóvenes entre 14 y 28 años, el resto de los ciudadanos también puede asistir a la registraduría en la jornada extendida para reclamar sus documentos. Los inspectores de policía atienden quejas de ciudadanos para solucionar problemas. Pues resulta que una inspectora de Chía, Cundinamarca, está en problemas precisamente porque ciudadanos denunciaron que vive en una casa que fue remodelada sin su permiso. ¿Qué tal esto? Mientras en Chía, Cundinamarca, ciudadanos enfrentan sanciones por levantar un muro sin permiso, una inspectora de policía encargada de controlar esas mismas infracciones habría construido 2 pisos adicionales en el predio donde vive sin contar con licencia urbanística. Así las cosas. La funcionaria es Catherine Gisette Rodríguez Sandoval, inspectora sexta de policía nombrada mediante decreto en febrero de este año. Noticias 1 la contactó y ella solo respondió apoyándose en la Constitución que no se referirá a este tema. Respetuosamente, me permito manifestarle que me abstengo de revelar la información bajo el principio del derecho fundamental consagrado en el artículo 33 constitucional. Pero el artículo 33 de la Constitución protege a cualquier persona de declarar contra sí misma en procesos judiciales, mas no ante una pregunta legítima a una servidora pública y en ejercicio del derecho a la información. La funcionaria entonces contestó que no es propietaria de esta vivienda. No soy propietaria del inmueble objeto de su consulta ni de ningún otro. Este noticiero además consultó a la Dirección de Urbanismo de Chía. En respuesta oficial confirmó lo que la funcionaria no quiso aclarar sobre si la obra que había hecho en la vivienda contaba o no con licencia de construcción. La Dirección de Urbanismo informó: consultadas las bases de datos oficiales de esta dirección, no se registra licencia urbanística otorgada sobre el citado predio durante los últimos 5 años. Y añadió otro dato, que la solicitud para obtener dicha licencia fue radicada en junio de este año y que todavía se encuentra en trámite. Sin embargo, los 2 pisos de la vivienda mencionados en la solicitud ya fueron construidos. Dicho trámite se encuentra en fase de estudio, sin que a la fecha se haya emitido acto administrativo que resuelva de fondo la solicitud. A la alcaldía de Chía también se le consultó sobre el nombramiento de la inspectora y posibles conflictos de intereses. La Secretaría General dijo que la señora Catherine Gisette Rodríguez firmó una declaración asegurando no tener inhabilidades ni conflictos de interés. La señora Catherine Gisette Rodríguez Sandoval manifestó al momento de la posesión no estar incursa en alguna incompatibilidad o inhabilidad para ejercer el cargo público para el cual fue nombrada en esta entidad territorial. Y sobre el proceso policivo en su contra, la alcaldía minimizó el hecho.
El proceso policivo al que hace referencia en su escrito está siendo adelantado ante la Inspección Quinta de la Policía. Es decir, no hay conflicto porque la investigación que se adelanta por posible construcción sin licencia y que involucra a la inspectora lo lleva a otro despacho y no del que ella es titular. Como bien aduce usted, cursa un proceso policivo por presuntas infracciones urbanísticas en un predio de propiedad de allegados de ella, circunstancia que no impide ser nombrada para el desempeño de cargos públicos. No es claro por qué esta servidora pública habita un bien intervenido por remodelación sin licencia y por qué, pese a esa situación, el municipio la nombró inspectora de policía. El despacho procede a precisar lo siguiente. Además, no existen procesos en su contra y las únicas acciones en curso son para legalizar la obra que ya está construida. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Noticias 1 renueva su imagen y reafirma su independencia. Tenemos la última tecnología digital y el mejor equipo periodístico para que ustedes reciban información objetiva con criterio auténtico, analítico e investigativo. Este es Noticias 1, la red independiente. Haz parte del canal de WhatsApp de Noticias 1 para estar al día con nuestras emisiones y noticias al instante. Escanea el código QR en pantalla desde tu dispositivo móvil, abre el enlace que te permite ingresar a WhatsApp y en la parte superior derecha dale seguir y harás parte de la comunidad de la red independiente.